Buenas tardes mis queridos amigos del boxeo, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que fue la pelea entre Joseph George, que le ganó por nocaut en el noveno asalto al argentino Marcos Escudero, y la controversia que se generó a raíz de las tarjetas de los jurados y también de cómo estaban fallando las peleas los diferentes medios televisivos que la cubrieron. A continuación vamos a tratar de resolver algunos de esos paradigmas que nos pusieron en esa encrucijada de saber quién era el que tenía razón y quién no. Para comenzar con este análisis es necesario hablar un poco de los jurados y de los lineamientos generales que deben tener a la hora de medir una pelea. Para la mayoría de los organismos, por no decir para todos los organismos en el boxeo profesional, lo que se mide no es la eficacia, sino la efectividad. Por lo tanto, no importa si vos colocás 400 golpes, si esos 400 golpes no generan algún cambio en la actitud de tu rival. Y sin embargo, si tu rival conecta menos golpes que vos, pero lo hacen de una manera más efectiva, eso seguramente le va a terminar dando el round. Otra cosa a tener muy en cuenta, que muchas veces se olvida, es que cada round se mide de manera individual. Por lo tanto, si hay una pelea de 10 asaltos, uno de los boxeadores gana 7 rounds de manera medianamente bien y el otro gana los otros 3 de manera muy contundente, la pelea se la va a terminar llevando el boxeador que ganó los 7 rounds. Porque, como decíamos, cada asalto es una pelea nueva que nace y por lo tanto uno lo tiene que medir de una manera singular. También hay un detalle que no es para nada menor, y es que los jurados se encuentran en una posición estática y en uno de los laterales del ring. Por lo tanto, no tienen acceso a todas las acciones. Muchas veces cuando la pelea se da en el infighting, en el encordado que está justo frente a nosotros o en el lado contrario a donde estamos nosotros posicionados, los golpes no se terminan de ver netamente y no se sabe si llegan. Y ahí es otro de los detalles a tener en cuenta. Para que un golpe sea válido debe ser colocado con la zona de los nudillos y debe ser dado en el rostro o en el torso y en la parte de adelante o en los laterales. Por lo tanto, un golpe que sea en la parte de atrás o un golpe que sea barrido por los brazos o que no llegue limpio, normalmente no se toma en consideración. Ahora bien, son otros los factores que también el jurado debe tener en cuenta y eso es lo que vamos a analizar a continuación. El Consejo Mundial de Boxeo estipula 3 factores a la hora de analizar un round y a la hora de puntuar un round. Y el primero de ellos, el principal, el que toma el 85% de ese valor, es la agresividad efectiva. ¿Qué significa esto? Es colocar la mayor cantidad de golpes limpios, ya sea en ataque, en retroceso, hacia los laterales o en contraataque. El segundo punto a tener en cuenta es el dominio del ring. ¿Eso qué significa? Que con tus acciones vos generes que el rival no pueda hacer la pelea que él quiere. Pero eso también puede llegar a ser un problema muchas veces, por eso se llega al tercer punto. El tercer punto a tener en cuenta, según el Consejo Mundial de Boxeo, es la agresividad pura. ¿Esto qué significa? La búsqueda constante de la pelea, la búsqueda constante de la acción. Eso es lo que va a tener en cuenta un jurado del Consejo Mundial de Boxeo a la hora de medir un round, cuando los otros dos factores, tanto la agresividad efectiva como el dominio del ring, son muy parejos y no se puede dilucidar un ganador a través de eso. En el caso de la Asociación Mundial de Boxeo, son 5 los parámetros que se toman en cuenta. El primero y principal va a ser el de la efectividad. ¿Esto qué significa? La contundencia de los golpes a la hora de generarlos, que también se va a medir junto con la eficacia y con otros factores que van a terminar dando cuenta de quién fue el boxeador que terminó ganando el round. Esto es seguido de ataque, defensa, técnica y deportividad. Cuando uno de los factores anteriores no termina de ser claro, termina ganando el siguiente factor. A la hora de analizar la pelea entre Marcos Escudero y Joseph George, los rounds que uno pudo jugar, uno veía que la efectividad terminaba siendo un factor bastante complicado a la hora de analizar, por lo siguiente. Marcos Escudero conectó más golpes, sin embargo los golpes que daba Joseph George parecían ser más contundentes. Marcos Escudero tuvo una precisión de un 21%, mientras que Joseph George llegaba a los 30% de precisión. Ahora, a la hora de medir un round, los diferentes organismos normalmente te dicen lo mismo. Poner un parámetro en neutro y a medida que se van sucediendo las acciones y que estos factores que hemos denominado anteriormente van sucediendo, uno va llevando la pelea para un lado o para el otro.
dependiendo cómo se vayan dando las cosas. El sábado, Marcos Escudero era quien comenzaba atacando, por lo tanto la medida se iba moviendo para su lado, sin embargo no lo hacía con una contundencia especial, por lo tanto el movimiento era bastante mínimo. De golpe, cuando Joseph George conectaba un golpe neto, entraba la dicotomía, y la cual llevó a que los jurados, tanto de los diferentes canales de televisión como los diferentes jurados que estaban viendo la pelea en vivo y en directo en Connecticut, terminaron con un problema. Porque ¿qué pasaba? Después de conectar ese golpe Joseph George, la vara volvía al neutro, la vara pasaba para el lado de Joseph George, o la vara se quedaba del lado de Marcos Escudero. Cuando uno medía subjetivamente esos golpes, porque uno no podía realmente saber si 4 golpes de uno equivalían a 2 del otro, es cuando se generaban estos problemas. Entonces, para los jurados que estaban más por el lado de ESPN, la pelea era claramente para Escudero, porque era el que se llevaba el round a raíz de llevarse por delante la pelea, digamos, por ganar con la agresividad pura. Por el lado de la gente de Teis Sports, o el jurado que veía la pelea claramente ganador al boxeador estadounidense, seguramente tomaron más en cuenta que esos golpes que daba Joseph George generaban un efecto mucho mayor en el rival de lo que generaba los golpes de Escudero. A su vez, cuando uno habla del dominio del ring, en una pelea como esta, donde los estilos son tan diferentes, ambos se sentían cómodos haciendo la misma pelea. Porque Joseph George le gustaba estar atrás, le gustaba ir al contraataque, le gustaba esperar el momento justo como para dominar. Y también Marcos Escudero es un boxeador de ataque, es un boxeador que le gusta ir al frente y que le gusta ir al choque. Por lo tanto, ambos estaban haciendo la pelea que incomodaba al otro y que a su vez los hacía sentir mucho mejor sobre el ring. Entonces era un factor muy difícil de medir. Por lo tanto, después de haber hablado tantas palabritas, lo que quiero decir es que todas las formas en las cuales se ha medido esta pelea son correctas, son adecuadas, y que dentro de la objetividad que debe tener un jurado de boxeo existe un grado de subjetividad y que nunca se va a poder ir, porque este es un deporte de apreciación. Ya dijimos las diferentes variables que uno tiene a la hora de medir los rounds, y sin embargo, aún teniendo tantas herramientas, es imposible ponerse de acuerdo en cuál es el valor de un golpe con respecto al otro cuando no hay una medición real de lo que el efecto que ese golpe hizo en tu rival realmente es considerado. Por lo tanto, si ustedes tenían la pelea ganadora a Marcos Escudero, a Joseph George, o incluso empate hasta el momento de la definición, todos los resultados eran válidos, siempre y cuando estuvieran basándose en estos aspectos que estábamos diciendo anteriormente. Bueno amigos, esto fue todo por ahora. Espero que les haya servido este análisis que hice acerca de la pelea de este sábado entre Joseph George y Marcos Escudero, de cómo se debe medir un round y de por qué fue una de las peleas más difíciles de medir. Incluso a mí me genera algo similar a lo que pasó entre Castillo y Floyd Mayweather, donde vos tenés cualquiera de las personas y cualquiera de las tarjetas que se hubieran dado para esa pelea, a mi criterio estaban correctas. Así que bueno, un saludo para todos y nos vemos muy pronto en alguno de los rings del país.